compañera bailarina de Villa María, pero que andas por Buenos Aires. Contanos un poco, antes que nada, como cada diálogo, cuáles son tus primeras imágenes de la danza, del movimiento, del baile, tus primeras imágenes que recuerdes de movimiento, de baile, de danza. Era chiquita. Yo, en realidad, como mi pelo, yo soy de San Francisco. En realidad, viví muchos años en Villa María, pero soy de San Francisco. Eh, y nada, mis primeros movimientos fueron con mi familia, que mi familia, de parte de mi mamá, son todos bailarines. Y tengo esos recuerdos, como el folclore ahí desde chiquitos, mi vieja también bailaba, bueno, la hermana de mi mamá y su marido dirigieron durante muchos años el ballet municipal en San Francisco, entonces como que no había mucha opción más que bailar, digamos. Eh, Así que las primeras imágenes son sobre todo, me acuerdo una que era muy chiquita, en el garage de la casa de mis padrinos, que eran los que dirigían el ballet. Ellos aparte preparaban alumnos y alumnas en su casa, y nada, íbamos medio que jugando y medio que bailando, estábamos ahí compartiendo. Lo tengo más como un recuerdo medio de guardería, pero bueno, nada, estábamos ahí con varios niñitos y niñitas de San Francisco. Después yo Y con ellos no seguí, como yo siempre fui bastante ir para otro lado, entonces como mi formación en folclore después sí fue más en Villa María, más como sentarme a estudiar y a bailar ya desde otro lugar. En San Francisco era más como, qué sé yo, como cuando uno lo hace con la familia parece que no tuviera seriedad, no sé, eso, ¿no? Como, y y de rebeldía uno si lo hace la familia, que vos querés hacer otra cosa, digamos. Así que bueno, fue ahí. Esa es la primera imagen. Danza y rebeldía. No sé si tanto, pero bueno, poner. bien. Bueno, bueno, ya verás también qué recuperas de eso. Seguramente hay mucho para recuperar de esa primera memoria familiar que de hecho marcó la dirección. Sí, sí, sí. Hay, yo, o por, medio que lo hablo ya ahora, ¿no? Como un poco esto de renegar de lo que hacía toda la familia, pero en realidad después terminar haciéndolo, creo que es como me comporté en mi vida en general, digamos. Eh, Como no queriendo ir a esos lugares obvios porque íbamos todos ahí, pero después terminar yendo tal vez por otros caminos, digamos. Creo que eso resume un poco lo que yo hago incluso en la danza en general, digamos. Ir por otros caminos, pero porque me pregunto que las cosas pueden ser tal vez de otra forma. Me pasa con el tango también, como no querer ir tal vez por el lado de generar pasos o figuras, sino buscando como sensorializar el movimiento, ¿no? Como buscar la sensación en esos. Y creo que un poco tiene que ver con eso. Entonces como que nada, el camino termina siendo de otro lado, pero siempre llegando a un mismo lugar. Eso es como, si tengo que reflexionar sobre mí, no sé. Ajá. Puedo decir cosas peores, pero vamos a decir lo bueno. No, pero está bueno esto calculo que pasa y mucho, ¿no? De recorrer, probar otros caminos
de ese que uno ve, de las imágenes que tiene en la infancia, en las primeras infancias, ya sean familiares, ya sean escolares, buscar otros caminos y después uno va como reconciliándose con parte de ese legado, de esas memorias, y va comprendiendo el contexto, la situación, las circunstancias en las que sucedían y cómo también dejaron una pulsión, un apetito. Digo, si uno no hubiera bailado en ese primer momento, no hubiera sentido la pulsión, el apetito, el deseo por las danzas, no se hubiera encontrado y tampoco se hubiera encontrado con el reniegue, el distanciarse, digo, también marcan el camino en ese sentido. Sí, tal cual, creo que es así. Creo que vos le haces un mejor resumen. Si yo no hubiera tenido esa experiencia, no sé, me hubiera dedicado tal vez a otra cosa, ¿no? Y si no hubiera estado eso personal mío de esas búsquedas personales, que muchas veces no siempre están atravesados por lo académico, sino por una búsqueda de la sensación, tal vez no sé si hoy estuviera acá, por ejemplo. No sé, sí, me haces pensar sobre mí, Flor, y me voy a largar a llorar. No, para un poco, para un No, no, poco. no, recién empezaba y ya se largaba a llorar. Bueno, chicos, Bueno, estamos en así fue la pandemia. obra, igual. Ya Sí. contamos la anécdota de que ensayábamos una obra juntas y en la primera escena Lidia lloraba en los ensayos y lloraba y no se podía avanzar de la primera escena porque lloraba. Ay, Bueno, es probable que hoy pase. No podemos salir de la primera pregunta porque... no No, podíamos no, no. avanzar nunca en las preguntas, pues yo me largaba a llorar. Bueno, puede suceder, chicos, sucede, hola José, sucedió en la obra, sucede en la vida real. Tal cual. Che, Lía, bueno, tiraste ahí algo muy hermoso que me gustaría que cuentes un poco de qué se trata esto de sensorializar el movimiento, de trabajar con las sensaciones, de dónde viene esta idea y cómo la has ido desarrollando y cómo se relaciona con lo folclórico, pero también con tu proceso en el tango. Eh, yo hoy le puedo poner un nombre de sensorializar el movimiento, eh, porque tuve la suerte tengo, porque todavía lo estoy haciendo, eh, de estudiar Feldenkrais. Eh, entonces eso medio que nos puso desde la parte del tango a pensarlo como algo más factible, ¿no? Yo vengo de experiencias del baile, bueno, eso que dije la otra vez en el posteo, ¿no? Conocerte a vos o a Magda me puso en una búsqueda eh, que no tenía que ver con la repetición de formas o de figuras, ¿no? Sino más desde el cuestionar cómo se construye un movimiento. Cuando yo empiezo a trabajar con Lionel, que es mi compañero de tango, nos encontramos con un maestro que nos puso en un jaque físico, digamos, ¿no? Los dos veníamos de experiencias distintas en el tango y cuando empezamos a trabajar con él, la sensación fue de que no sabíamos bailar. Yo sentía en ese momento como estuve toda mi vida repitiendo, ¿no? Eh, y en el tango es mucho más evidente la cuestión de buscar las formas y las repeticiones. Entonces, este maestro nada, nos mete ahí como esa duda, nos pone como en jaque, y la búsqueda fue empezar a encontrar algo que
que para mí tiene que ver con lo intuitivo, ¿no? Porque cuando uno baila intuye que hay cosas que podrían ser distintas tal vez, pero a mí me pasa que no sabía cómo explicarlas, digamos, como la base teórica a esa intuición que uno tiene desde el cuerpo. Entonces, acercarme, qué sé yo, al Feldenkrais o empezar a leer sobre otras danzas, bueno, qué sé yo, empezar a investigar e investigar nosotros mismos con el cuerpo, nos puso a empezar a desarrollar este sentido de sensorializar el movimiento, ¿no? Donde uno ya no baila desde el error, ¿no? No hay una posibilidad de error en el movimiento, solo hay una posibilidad de saber que estás todo el tiempo renovando una sensación, digamos. Entonces, digo, esto hasta lo estoy pensando medio en voz alta porque es algo que para nosotros es una búsqueda y para mí personalmente es una búsqueda constante, ¿no? Como sensorializar el movimiento es no solamente es la cuestión de repetir tal vez la sensación del agua o cómo sentiría el agua o lo que sea, sino sensorializar desde la humanidad, digamos, y no responder siempre necesariamente a pasos o a reproducciones estéticas determinadas, sino algo que tiene que ver con algo muchísimo más interno para nosotros. Y es dejarse afectar y poder afectar a la otra persona cuando uno baila, ya sea que sea tu partener, en el caso del tango, o sea un público, ¿no? Cómo uno desde el movimiento se deja afectar por el entorno sin hacer lo que hacía yo en la obra, ¿no? Sin necesariamente largarme a llorar. Acá que está Magdalena, perdón, Magdalena, la primera escena de la obra siempre se la cagaba yo porque me largaba a llorar. Sino en el sentido más de eso, de buscar como siempre no perder la sensación a la hora de bailar. Por ahí, en este momento para mí me es más fácil expresarlo desde el tango, porque lo puedo hacer con alguien que me transmite la sensación y yo le puedo llevar también una sensación. Y esa cuestión de dejarse afectar, para nosotros es una construcción como fundamental en lo que nosotros bailamos, ¿no? Como, porque deja de ser el baile de uno para ser el baile o un diálogo entre personas. Y cuando uno dialoga con otra persona, los diálogos siempre son distintos con las personas, qué sé yo, no sé, yo con alguien hablo de una cosa y con otra persona hablo de otra. Y para mí el baile o el tango en ese aspecto es bastante, es como eso, como dejarse afectar sin esperar mucho, digamos, más que lo que va sucediendo, como cuando uno va charlando, no sé. No sé si eso lo puedo traducir al folclore o sí, me parece que sí, pero es lo con el tango. Y me pasa también cuando bailo sola, como buscar la sensación y no la obviedad, ¿no? No como soy el aire o soy una ola, eh, sino buscar la sensación que por ahí, eso, la sensación es difícil de ponerle palabras, pero que fluye en el cuerpo, que está, digo, tal vez por ahí nos duele la panza porque pasamos un momento de estrés muy grande, y eso es una sensación hecha cuerpo, digamos, ¿no? Entonces, para mí es como, no sé si la búsqueda es develar el misterio de esa relación entre sensación y cuerpo,
sino ponerle cuerpo a ese misterio de esa relación. Una cosa así. Creo que la flasheé un poco, pero nada, estoy pensando en voz alta. Mañana puede ser que piense distinto. No, igual Sepan disculpar. igual fue hermoso, fue hermoso, fue hermoso. Te seguimos y fue hermoso esta idea de ponerle el cuerpo a ese misterio de esa relación entre la afección y el cuerpo es hermoso. Suena hermoso y suena hermoso si uno lo puede habitar. Me pregunto, esto que decís, ¿no? De que lo podés hacer con el tango, lo sentís que podés anclarte ahí con el tango. Yo te iba a decir que lo he visto en tus propuestas, en tus esa sensación de que estás ahí, que estás en ese momento y siendo afectada por todas las sensaciones. Eh, y si tenés alguna hipótesis de por qué pensás que no funciona cuando bailas folclore con un otro o con otros, o si no has esbozado esta experimentación, o si lo has hecho, ¿qué sentís en la grupalidad o en el dúo folclórico? Eh, yo en el tango trato de hacerlo, no sé si lo logro, digamos. En lo individual, no sé cómo explicarlo, digo, si tengo que decir se hace de esta forma, no sé cómo sería más que tirar ideas y apelar a mí me tocó alguna vez trabajar con mujeres, que me tocó como dirigirlo o dirigir un taller, y apelaba mucho a qué sentían, ¿no? O qué pensaban de determinadas cosas, o qué les sugería, no sé, algo. En el folclore, eh, yo antes de conocerte a vos, Flor, después de conocerte yo me alejé del folclore académico y de la competencia. Eh, Porque, no sé si alguna vez te conté esto. Qué miedo Cuando lo que yo te vas a conocí, contar. cuando yo te conocí e hice la formación tuya, eh, a mí me pasó algo que al año siguiente no le encontré más sentido en competir, subir al escenario. Era como, sentía que era nada, que todo lo que antes me había, la adrenalina de competir, de pasar 24 horas sin dormir, y todas esas cosas como que de repente, no sé, es como que ya no le, sentía que esto no podía ser solamente el folclore, que a mí lo que me pasó es que la formación me dio como la visión de que uno podía seguir ejerciendo el folclore desde otros lugares, en mi caso para mí muy enriquecedores, que no tenían necesariamente que ver con conseguir una línea académica y seguir compitiendo, por ejemplo. Entonces eso hizo un poco que, como que lo que yo sentía en el escenario a la hora de competir, eh, no lo sentía más, digamos, como no, ya no lo disfrutaba, como que quería otra cosa, había visto otra cosa que me parecía que me había abierto como un universo distinto y nada, fui a eso y mi camino dejó de estar dentro de lo académico, digamos. Y bueno, fue eso, como la responsable, Florencia Gómez. No, no, no. No, 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 no me hago cargo. ¿Y por dónde fue ese camino?
¿Qué fue lo que se abrió ahí? ¿Cómo fue Con los este construir? Bueno, se abrió como dos cosas, ¿no? Con vos que conocí a la Magda y nada, toda la experiencia con Magdalena, esto que recién contábamos de que me largaba a llorar en la primera obra, o que fui a ayudarte a vos y a Magdalena en la primera obra en la técnica con un vestidito escotado y corto. No, ¿quién iba a ayudar y subirse a la escalera con un vestido con el que fui yo? Nadie lo sabe. Pero eh, y después, con el tiempo, me abrió espacios en donde coordiné por un tiempito a un grupo de mujeres que me encantó, eh, donde hicimos experiencias de composiciones colectivas, ¿no? Que dentro del folclore que me gustó mucho y para mí fue como la mejor despedida que tuve de Villa María. Eh, Trabajar con esas mujeres, el que me permitan coordinarlas o aportarle, eh, lograr cosas, presentarnos como en la escena folclórica en Villa María. También generar el espacio que hicimos con los Uyuni alguna vez. Y bueno, como que derivó en eso y para mí fue muy, muy, muy enriquecedor. Porque fue como el primer ápice de esto que tal vez yo ahora estoy desarrollando con una palabra concreta, ¿no? Como el de sensorializar el movimiento. Porque con las chicas yo construí mucho desde ahí. Yo como que todo el tiempo quise saber qué es lo que ellas no imaginaban en determinadas cosas, digamos, ¿no? Como si fueran tal cosa, cuál era su sensación o cómo trasladaban eso a su cuerpo. Y, y eso me llevó a que lo que uno piensa que, qué sé yo, que como coreográficamente puede ser algo, en realidad para otras personas puede ser de miles de formas. Y bueno, en eso yo aprendí mucho con las chicas también. Cometí muchos errores, pobre, pero aprendí mucho. Hicimos lindas cosas y lo disfruté mucho, mucho, mucho. Creo que eso fue un poco el haberte conocido primero a vos y después a la Magda. Creo que fue ahí como todo tuvo que ver con todo, digamos. Es culpa de la Magda. La Quiero Flor. decir que es culpa de la Magda. No, para mí es culpa de las dos. No, es culpa de la Magda. Este, bueno, ¿cuánto tiempo estuvieron desarrollando el grupo en Villa María? Creo que estuvimos un año, porque yo después, antes trabajé con otro grupo en un centro cultural. Creo que estuvimos un año y medio, creo. Pero yo después ya me vine para Buenos Aires. Creo que fue ese, si no me equivoco, ese fue el tiempito. Que construimos colectivamente como varias coreos y la última fue, creo, para mí fue la que más me gustó, que tenía que ver con el monte. De hecho, recreamos bastante y trabajamos bastante con la voz, porque tuve la suerte de tener gente que era música en el grupo que bailaba. Así que fue ahí como bastante. Si me pedís registro de eso, no los tengo porque soy muy desordenada. Pero doy fe que estuvo bueno.
No, no, preguntaba porque cuando fuimos con Magda a la despedida, a todo ese evento de despedida y todas esas jornadas y que te despediste, no dijiste chau, y armaste tremendas jornadas y cursos y seminarios y llevaste gente, bueno, eh, la sensación era de que había mucho desarrollo en el proceso del grupo. La sensación era esa, que había ya mucho camino andado y que había mucho afianzamiento sobre la poética que estaban construyendo. Y vos lo decías así como, bueno, estábamos probando, experimentando 1 año y medio, y la sensación o que yo veía o que sentía era de mucho trabajo colectivo y mucha confianza como para desarrollar todas esas actividades, todo ese proceso y empezar a construir una poética propia. Sí, es que las chicas se súper comprometieron con eso y eso me parece que ayudó mucho. Esa vez que fueron fue una locura. A mí, yo siempre pienso que una no es imprescindible en los lugares. Y a mí, y era algo que yo hablaba con las chicas, que a mí me hubiera gustado que ellas hubieran seguido más allá de mí. Por eso también la idea de construir colectivamente algo coreográfico, ¿no? No quería que sea mi grupo, mi idea, sino que sea algo que trascendiera de mí, que no importara si yo estaba o no, digamos, ¿no? Que eso se pudiera desarrollar más allá de eso, y creo que invitarlas a ustedes, que para mí ustedes fueron maestras, yo como que le quería compartir eso a las chicas, como a mí me pasó esto, vivámoslo, y yo no soy imprescindible, siempre hay gente con la que uno se puede nutrir y aprender, y siempre, nada, después que las chicas se siguieron juntando y tuvieron intención de seguir con algunas cosas, pero qué sé yo, después el tiempo cada una labura, pero mi idea un poco era eso porque trabajamos yo creo que mucho para eso, para que sea algo como comunitario, que la construcción sea para todas de igual forma. Digo, yo podía ir con una idea o con una música o con algo pensado, pero a mí siempre me gustaba saber que cómo la otra persona construiría tal cosa, ¿no? Entonces se construyó a partir de eso, y creo que eso genera mucho compromiso cuando uno se pone en el lugar de, bueno, a ver, decime a vos qué te pasa con, no sé, con esta canción, o qué te sugiere si bailamos, no sé, eh, el día de la escarapela, qué te sugiere la escarapela, por decir algo, digo. Eh, entonces, vuelvo a esto de sensorializar el movimiento, creo que es un camino como muy largo, porque nunca pudimos producir, por ejemplo, una obra, ¿no? Sino como pequeñas coreos, pero con un compromiso colectivo en esa coreo, ¿no? Como decir, bueno, sé que lo que yo voy a transmitir tiene que ver con una construcción mía. No digo que esté mal, digo que todas las cosas en las construcciones coreográficas son posibles, digo, desde el director o la directora que dirige y construye como otra cosa. Yo no invalido, creo que todas las formas están buenas. Pero no sé, yo quería como probar eso con ellas, como qué sentía y qué sentía yo, porque creo que esas construcciones también ponen en jaque el lugar
de una misma en cuestión de coordinación de grupo, ¿no? Como ponen como la voz autorizada, digamos, te pone un poco en jaque en esas cosas. Y a mí me costó salir también un poco de la idea de la voz autorizada para algo, digamos. Por eso creo que aprendí bastante con las chicas, porque nada, cuando vos en construcciones así das la posibilidad de la palabra del otro, eh, digo, suena un poco hasta romántico, ¿no? Y no es para nada romántico porque te tenés un poco que también atener a que tal vez todo el colectivo le parezca que el movimiento tiene que ser así y no así como vos tal vez lo venías pensando. Entonces para mí también fue un momento como, bueno, había cosas que yo sí les pactaba y había otras cosas que eran de construcción colectiva o solamente del grupo y, y para mí era ponerme en jaque en ese lugar de la persona que coordina, ¿no? Como bueno, si no me gustaba, nada, era así. Y a mí eso me gustó porque me puso en una situación incómoda con respecto a mí misma, a mis saberes, digamos, ¿no? Y también un poco, y no quiero monologar, Flor, ¿no? Pero un poco también es, a mí me pasa, incluso cuando doy clases de tango, cuando yo he tomado clases de tango, cómo se aborda una clase de danza, ¿no? De cualquier danza. Si uno o una lo aborda pensando que la otra persona no tiene ningún bagaje de conocimiento más allá de la danza, o si vos abordás a las personas que van a tu taller o a tus clases aceptando ese bagaje de conocimiento y lo usás para hacer la danza. Entonces, como que me puso en jaque eso también, digo, porque yo trabajaba con personas que está bien, no se dedicaban profesionalmente a la danza, pero tenían un bagaje en su cuerpo, un bagaje profesional en otros aspectos que eran totalmente válidos a la hora de ponerlos a bailar, digamos, ¿no? Entonces, para mí fue como un aprendizaje construir con las chicas en ese aspecto. No sé, eso. Siento que hablé un montón. Qué pesadilla, chicas. Chicos, chicas. Ay, perdón. Eh, no, me parece súper interesante porque hay algo que no pensamos mucho en las danzas folclóricas, que es el rol del director o el coordinador. Eh, de hecho, todavía tenemos esta idea del director como casi el profe, muy ligada a la idea del profesor, del maestro, el mismo que es el profe, después es el que te dirige y sigue utilizando casi la misma táctica, la misma estrategia de estarte brindando un conocimiento, solo que ahora en forma de una coreografía público. Y siempre es del maestro hacia los estudiantes, es la única dirección, ¿no? Entonces, bueno, cómo repensar y lo necesario que es repensar eh, cómo es el rol del director en las danzas folclóricas, esa, y además con todo lo que implica ser un hacedor de arte y de obras y de prácticas escénicas hoy, que también está en remador, porque vas a saber, también vas a ser el director, vas a ser el coreógrafo, ojalá pudieras quizás ser por un lado el que coordina la puesta en escena, por otro el que hace las coreografías, pero no, Claro. es la misma persona y también es la misma persona que cose los vestuarios, que consigue la sala y que barre antes de empezar el espectáculo, ¿no? Es como ese rol multifunción, pero
pero en el vínculo entre el director y bailarines o intérpretes, bueno, ¿cómo repensarlos? ¿De qué lugares? Y cómo todavía nos da miedo la idea de pensarnos como directores o directoras, todavía nos asusta ponernos este rótulo porque todavía lo asociamos a estas jerarquías autoritarias, ¿no? A este que Sí, dice cómo hay que moverse, pero en realidad el director puede ser solamente un articulador, alguien que articula un montón de elementos, de sensaciones, de movimientos que están circulando y es simplemente el que articula y en eso las direcciones, ¿no? Van y vuelven todo el tiempo y es todo el tiempo un retroalimentarse de lo que el otro produce y devolver e ir y ahí lo que sostiene ese vínculo es la confianza, confiar en lo que produce el otro, en lo que me está mostrando el otro, como también el otro confía en que yo le voy a decir, mira, este pedacito está bueno y lo mezclamos con este otro y hacemos y articulamos y va. tal cual. Bueno, yo esa sensación, no sé si las chicas lo habrán tenido, pero como que yo lo tuve, esto de, bueno, de confiar, ¿no? De hacer algo siempre confiando, nunca desconfiando, no, siempre confiando en que la otra persona puede traducir lo que siente en su cuerpo, digamos. Eh, o a mí me flashea mucho eso, ¿no? De voy a decir una tontería, pero para mí la gente siempre tiene una noción de movimiento, pero porque se mueve cotidianamente. Lo que pasa es que cuando la quiere poner en baile lo piensa mucho, digamos, ¿no? Piensa como el mejor paso, el mejor giro, o la mejor estructura coreográfica, o la mejor secuencia. Y para mí es como a la inversa, digamos, ¿no? Bueno, con esta noción que vos tenés, que no importa si sos bailarín profesional o no, si te dedicas a otra cosa en tu vida, ¿cómo vos lo traducís a movimiento? Digo, porque para mí el motor de una danza X siempre va a ser el movimiento. Entonces, es como, a mí me flashea mucho cómo abordamos a la hora de dirigir, ¿no? O cómo nos abordan a la hora de la persona que nos dirige a nosotros para bailar, ¿no? Si hay una confianza en que la otra persona puede traducir en su cuerpo determinados movimientos, o si lo que vos necesitas es una secuencia y un paso específico, entonces como que ahí se acorta un toque la posibilidad de danza de la otra persona, ¿no? Para mí es como fundamental separar movimiento de pasos o secuencias, porque eso acorta mucho a la hora, en mi caso, de dirigir. Si yo lo que quiero es una secuencia, y sí, casi cierta gente va a poder hacer esa secuencia. No sé, yo quiero un gran balmán o un tiki tiki y caigo parada de la puntita de la nariz y capaz que ahí se me acorte la posibilidad de trabajar con un espectro grande de gente. Pero si yo pienso en movimiento y todo el mundo se mueve, entonces para mí ahí entra la riqueza de la construcción. Y creo que le das otra visión a la persona también de su propia corporalidad. Cuando, cuando la danza parte de la noción de movimiento y no de pasos, ¿no? Lo digo esto un poco deliberadamente porque el folclore tiene un paso específico, tiene pasos para determinadas danzas,
que hay que respetarlas. El tango también tiene cierto código. Si el varón me marca de determinada forma, sé que no, para marcarme un 8, sé que no me está haciendo un boleo, ponele, digo, hay un código coreográfico de danza que uno respeta a la hora de bailar, sobre todo en las danzas tradicionales argentinas. Pero creo que a mí me pasa es cómo eso lo uso a mi favor y dejo de expulsar a la gente de las danzas tradicionales y las incorporo, digo, ¿no? Eh, y perdón que me voy para otro lado, a mí me pasa mucho con el tango. El tango eh, históricamente se crea como una danza extremadamente popular que hoy termina siendo casi un recurso de consumo de distinción, ¿no? Y es como, fa, alto cambio, ¿no? Mi compañero, el que trabaja conmigo, su abuela, nada, es troiliana, iba a escuchar a Troilo a tocar acá en el barrio donde vivimos. Y vos decís, un hecho social súper popular. ¿Por qué el tango hoy se desarrolla como un consumo de distinción, por ejemplo, y nos cuesta tanto desarrollarlo o devolverle lo popular, ¿no? Eh, y creo que tiene que ver, entre tantas cosas, con la forma de transmisión de la danza, ¿no? Porque con la música, por ahí con el tango pasa otras cosas, pero con la transmisión de la danza, eh, que terminamos abordando una enseñanza de la danza que termina siendo más expulsiva que de incorporación, porque vos le requerís a la hora de enseñar ciertas habilidades que no son necesarias para bailar, digamos, a menos que te quieras subir a un super escenario, y no toda la gente se quiere subir a un super escenario. Entonces, digo, terminamos expulsando a la gente cuando en realidad hay que incorporarla, porque para mí el tango siempre, como todas las danzas, se construye a partir de movimiento. Y cuando vos hablas de movimiento, hablas de que la persona que va a moverse tiene una historia, tiene una corporalidad que se plasma en un momento histórico, que viene de traumas. Si vivió con mi mamá, pobre, menos mal que no vino. No, mentira. Digo, todas esas cosas en donde vos como docente o directora o lo que sea, es incorporar eso a la persona. Entonces la persona no ve tanto conflicto a la hora de bailar, digamos. No hay un error a la hora de bailar. Eh, a mí me preocupa un poco la otra enseñanza, ¿no? Como medio intrínsecamente entendiendo que la otra persona viene sin saber, ¿no? Sí, no puedes saber los pasos, no puedes saber el código de lo que es entrar a un giro en el caso del tango, o no puedes saber el código del paso de la samba, pero eso nunca puede ser como el impedimento para bailar una samba, por ejemplo, o para bailar, no sé, un tango. Al contrario, si uno parte desde la concepción del movimiento, para mí es como mucho más fácil abordar una enseñanza que si parte desde mantener, no sé, 40 minutos a alguien haciendo el paso de la samba, que si me lo habrán hecho. Digo, si uno habla de que la samba es un encuentro, ¿no? Es encontrarse con otra persona y registrarse. Digo, porque a mí me ha pasado de bailar con personas que no, una samba, ni te quiero ni hablar de tango, pero digo, una samba que no te miran, dale. Digo, tan fea no soy. ¿Mm? Una mirada, que no pasa nada. Entonces, eso es lo llamativo, como si uno parte de la enseñanza de que siempre las danzas tradicionales tienen que ver con el encuentro,
para mí no hay tanto mambo con el paso. Se aborda desde el movimiento y todo el mundo se mueve, desde la persona que, no sé, está en silla de ruedas, como la persona que no ve, como la persona que es vidente, que digo, todo el mundo se mueve, no, no, digo, siempre hay movimiento en el cuerpo, con respirar nos movemos, con tragar un poquito de agua nos movemos. Entonces, a mí me parece así como un poco más fácil de abordar la educación de la danza en ese aspecto y más inclusiva que estar pensando en series de secuencias y de pasos y en el caso del tango de posturas y esas cosas. Creo que eso le devuelve el sentido más popular a la danza. No sé. Perdón si flasheo, que soy medio hartante. Además entienden que tengo poco contacto con la gente acá en pandemia. No, no, vamos bien. Y me acordaba y pensaba en, hablando del tango, que no es para nada mi campo, fui una de las expulsadas por el tango, pero me rendí fácil, digamos. Probé una sola vez y me rendí fácil, digamos. Fue como, en realidad no me gustan tanto las danzas enlazadas en sí, así que me rendí fácil. Eh, pero pensaba en algunas anécdotas con los abuelos. Yo trabajo en un centro de jubilados, con los jubilados, jubilades, este, de que por ahí en las fiestas, en los bingos, siempre empieza a sonar música y por ahí siempre alguien pide tango. Y todos te cuentan que ellos de jóvenes bailaban tango. Y todos bailaban de jóvenes, todos, pero no se animan a bailar y siempre piden que baile el profe del taller de tango, con su compañera que sabe bailar tango, que baile y que sabe, ¿no? Qué loco, cómo en algún momento se quebró algo, nos distanciamos y ellos que sí sabían bailar y que bailaron en su juventud con total eh, naturalidad, por decirlo de un modo, con frescura, que bailaban en las fiestas, ahora creen que no saben bailar y que para bailar tenés que haber hecho ese recorrido, ser profe y hacer un par de piruetas, porque ellos lo bailan a piso, muy sencillo, con ya sus cuerpos, sus rodillas, sus achaques. ¿Y en qué momento hemos empezado a construir, a alejar tanto la danza de los cuerpos, ¿no? Y si también cuánta responsabilidad tenemos los profes, los directores, cuánta responsabilidad tenemos en haber querido legitimar nuestra danza y hacer que tuviera un valor nuestras clases, y entonces le empezamos a agregar como condimentos, hicimos un choripán gourmet con salsas diversas que le metimos, ¿no? Y le ponemos técnica y lo vamos complejizando para que tenga más valor lo que enseñamos. Y al fin y al cabo lo único que hicimos fue alejarlo de los cuerpos, alejarlo de los que incluso ya lo bailaban, digo, ellos todos saben bailar tango o bailan o han bailado y podrían tranquilamente salir a bailar, pero sienten que ahora no saben. Sí, tal cual. Es que es así. Yo creo que un poco, eh, bueno, todo, la academia, los que damos clases de forma independiente, ahí hay una responsabilidad como para pensar desde epistemológicamente, desde donde uno aborda las enseñanzas de la danza, ¿no? Porque esto que vos decís, totalmente alejada de los cuerpos, digo, vendemos como un producto y creo que en esto el neoliberalismo por ahí hasta nos ganó, ¿no? Porque vendemos un producto que en realidad es inaplicable a la persona común de su casa, ¿no? Y terminan minándose estos espacios de danza
solamente de la gente que tiene condiciones físicas para hacerlo, ¿no? Hablo desde la cuestión de juventud a la cuestión de la tipología de corporalidades para pertenecer a espacios de danza profesionales, ¿no? Entonces, medio, en eso yo, por ejemplo, creo que la danza le falta mucha, toda la danza, mucha discusión interna de cómo el capitalismo y el neoliberalismo entró y comió ahí unas cabecillas que hicieron, digo, que la danza sea como una reproductora social de, de estas desigualdades que el capitalismo nos quiere, que siempre nos mantiene, ¿no? Entonces, esto que decís vos, como cada vez ayornamos las clases con más complejidad, con menos pedagogía, como decía un profe que supe tener en metodología de la investigación de sociología, yo les enseño poquito porque no quiero que sean mis futuros colegas, ponele. Eh, entonces, digo, por ahí falta mucho esa rever y mucha discusión con toda la danza, ¿no? No, y no estoy hablando en un sentido casi pacato o paqui de las cosas, ¿no? Como que está mal ser sensual o que está mal ser esto, ser aquello, sino más en el sentido de cierta producción de corporalidades, ¿no? Como ciertos cuerpos posibles y ciertos cuerpos que no son posibles. Y en el desarrollo íntimo de la vinculación de la danza, ¿no? Porque a mí me resulta por ahí que muchas veces hablamos, ¿no? de la incorporación de determinadas miradas como más queer o más feministas en la danza, pero que a la hora del ejercicio en sí, ¿no? de la vinculación o de sensorializar cosas, se siguen sosteniendo ciertas vinculaciones de poder que no se terminan de desenmarañar, como casi en lo micro de la danza, ¿no? Desde cómo uno aborda a la hora de dar clases, ¿no? Si vos íntimamente crees que la persona que viene a dar clases no sabe absolutamente nada, o trae un conocimiento que vos debes usar a favor para que esa persona traslade el movimiento, y hasta ejercicios de poder de, bueno, yo sé y vos no sabés, ¿no? Como, como si hubiera una única forma de moverse. No sé, yo pienso, por ahí me zafo medio pensando en esas cosas, pero eh, como que estoy ahí un poco pensando de en cuánto y hasta dónde uno con determinadas cosas termina reproduciendo ciertas lógicas, ¿no? del neoliberalismo y del capitalismo en los cuerpos y en las relaciones de las corporalidades, que es a mí como lo que más me resulta más difícil de desenmarañar, digo, porque las corporalidades, nada, podemos ingresar y en el caso del tango hay toda una movida queer, hay corporalidades posibles, hay lugares donde se desarrollan. Pero ¿qué pasa con la relación íntima de la danza? ¿Hasta dónde y hasta cuándo uno dialoga, en el caso del tango, con el otro, ¿no? O con el otro o con la otra. Y no implanta su propio movimiento para que el otro lo siga, digamos. Y bueno, arreglate. Digo, esa lógica tan íntima en la danza no muchas veces se cuestiona eh, como parte también de una lógica reproductiva, ¿no? Y perdón, me fui. No, bien, pero voy pensando y abriste ahí como un montón de caminos y pensaba también
bueno, ¿qué es esto de que un poco lo que nos trae la complejidad de pensar el tango, de pensar las danzas folclóricas, es esto de, bueno, hay una práctica escénica y hay una práctica cultural. El problema es que cuando no distinguimos que son dos campos o dos prácticas diferentes, ¿no? Queremos meter la lógica de la práctica escénica dentro de la práctica cultural y no entra y viceversa, digo, ¿no? Eh, Pienso en esto, en los jubilados que creen que ahora no saben bailar, no saben bailar como quizás la práctica escénica y encima la que está más ligada al show y a la acrobacia y al virtuosismo, como lógicas hegemónicas sobre la danza, eh, no saben bailar en ese sentido, podríamos decir, pero la práctica cultural la llevan ellos, digamos. Ellos están y ellos tienen el saber, ese famoso saber folclórico, cultural, de identidad. Ellos lo tienen, no nosotros. Nosotros en todo caso estamos entrenados y estamos construyendo un saber y profundizamos y ahondamos para una práctica escénica que dialoga con esa práctica cultural. Y por eso le metemos y tratamos de trabajar la técnica y tratamos de trabajar e indagar y producir una poética propia y un desarrollo más o menos hegemónico, pero estamos hablando estamos formando para la práctica escénica, ¿no? Que no es para acercarnos que no es lo mismo que estar dando un taller para que vos entres al código folclórico en una peña y sepas cómo arrancar una chacarera, o que tengas una idea para irte a la milonga el sábado. No es lo mismo que tirarte una onda con esto, ¿no? Pero a veces les vendemos que para ir a la milonga o para ir a la peña tenés que hacer 3 años de un curso de chacarera de 3 años. Claro, y girar 5, hacer 5 giros, ¿sí? Sí, sí, tal cual, tal cual. Como que esos espacios cuestan que sean espacios sociales, digamos, sociales culturales, como que se han convertido por ahí en espacios más de escénicos. Esa confusión a mí también me llama mucho la atención. Como que uno desde la escena puede dialogar, pero cuando vas a los espacios sociales y culturales, tenés que dialogar con la gente, digamos, no con la escena. Claro, no estás en la peña, no estás en un escenario, estás ahí abajo. Bueno, como muchas Sí, peñas, si pienso ahí en la peña del pre-Cosquín, de cómo se convierte en un escenario, cómo le terminan convirtiendo en un escenario. Bueno, por suerte están todos jugando el mismo juego, digamos, es como todos están jugando el mismo juego y se establece como casi un escenario B, pero claro. se termina convirtiendo en un escenario donde la gente, por suerte es solamente el fenómeno que ocurre en el pre-Cosquín, pero donde el público común dice, bueno, no voy porque ahí no podés bailar porque están todos bailando demasiado bien, es como reproducen eso del escenario, se va a la pista, ¿no? Que Sí, lo es que es así. pienso, En las milongas pasa lo mismo. Es como, vos decís, estás en una milonga, dale, como, no pasa nada, caminamos y nos abrazamos, no sé. Yo voy a contar algo anecdótico. Yo laburo para un festival de tango y en enero solemos ir a Rosario. Y a mí me pasó una vez en Rosario que me sacan a bailar y tuve una sensación primero de agite, porque el chico me hizo hacer todos los pasos que vos te imagines, desde circo a folclore, me pasó por todos lados, primero. Y nada, chicos, soy una mujer mayor, no tengo el mismo estado físico de cuando... Entonces me cansé y digo, 4 tangos me canso. Y después la sensación para mí fue, no me
no me abrazó nunca. O sea, no sentí que me abrazara, o es un ratito como para ver qué pasa, digo, es como, no jugó nunca conmigo, digamos, me tuvo a las corridas. Y, y el maestro, que para nosotros fue una llave en el tango, él dice algo siempre que es como su eslogan, es siempre bailar con el otro, bailar a través del otro. Y para mí es un concepto súper complejo bailar a través del otro, porque bailar a través del otro es bailar sin tener el control, digamos, básicamente en tango, ¿no? Es, es que vos siempre tengas que sí o sí esperar la devolución de la otra persona, digo, no es monologar, no es estar haciendo así para que la otra persona responda, sino que es como, y porque bailar a través del otro te imprime que el otro son otros, son otredades. Es como, no es el otro una persona igual a uno, digamos. Entonces, a nosotros nos flasheó mucho cuando él nos dijo esto, como, eh, y nosotros por ahí, cuando tenemos fallas en las cosas que vamos buscando, siempre volvemos a recurrir a él y tomamos clases con él, como ahora, que sentimos muchas fallas y volvemos a tomar clases con él. Y, y él nos marca todo el tiempo eso, como, y con este maestro hace ya 3 años que estamos estudiando, y que siempre nos dice bailar a través del otro. Y yo me acuerdo las primeras veces, el primer año que empezamos a trabajar con él, yo no entendía qué es bailar a través. Creo que tampoco lo entiendo ahora, pero más o menos me voy acercando, digamos. ¿Qué es bailar a través del otro? Y ahora, si yo me pregunto qué es bailar a través del otro, es dejarse afectar y afectar a la otra persona. Y para dejarse afectar y afectar a la otra persona, un poco que tenés que poner el cuerpo, digamos, pero poner realmente el cuerpo a lo que estás bailando, sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de pensar una estructura, ¿no? Como yo tengo que pensar que tengo que hacer este cruce de esta manera y le voy a hacer a ella esto, entonces, y yo como follower tengo que llegar, no, bailar a través del otro es dejar de pensar en esas cosas y empezar sí o sí a comprometerte con la otra persona para bailar. Como una escucha, es como registrar a la otra persona para bailar. Y ahí se construye algo. Cuando vos empezás a registrar al otro, es donde se construye algo que es aparte de esas individualidades, digamos, pero sin perder la individualidad. Como, para mí es como charlar, digamos, ¿no? Nosotras hoy charlamos esto y nada, hay veces que yo flasheo, paro, vos hablás, qué sé yo, y así, pero imagínate si esto fuera yo hablando, como, y no haciendo caso o no registrando absolutamente nada de lo que vos decís. Y creo que eso se reproduce en la danza, como registrar a la otra persona para bailar. No sé, eso me da la sensación. No sé si lo tengo del todo claro. Para mí, el concepto de este maestro de tango con el que nosotros aún hoy seguimos tomando clases, es un concepto que yo me lo cuestiono todo, me lo cuestiono para bien, ¿no? Como pienso cada vez que nosotros ensayamos si realmente estamos bailando a través del otro, ¿no? Como si realmente yo estoy escuchando a mi compañero. O cuando, bueno, ahora todo el año no estuvimos milongueando, pero el año pasado para mí es un re lindo ejercicio escuchar al otro para bailar. Como, digo, porque hasta cambia mi forma de abrazar. No sé, como que con algunos o con algunas abrazo ahí, a otros como
y registrar al otro, para mí, a mí personalmente es un ejercicio como que lo pienso siempre y que me cuesta, porque cuesta mucho registrar a la otra persona, digo, porque somos hijos de esta sociedad que no registra nada, ¿no? Como medio que las danzas dicen eso, dicen de nosotros y de nosotras un poco lo que somos como sociedad también, me parece. Las danzas andan diciendo, tenemos que hacer los cartelitos, las Las danzas andan danzas diciendo. andan diciendo, Y sí, dicen muchas cosas, digo, porque está el no registrarse, está el modo de bailar de no registrarse, esto de no me miro o no me comprometo con ese movimiento, no me comprometo con este feedback o esta retroalimentación, este diálogo. También está esto que vos contabas de la disputa, estoy en disputa con el otro, o sea, lo estoy registrando porque estoy disputándole el protagonismo. O también está esto me desnuda, que también es algo que nos pasa mucho, ¿no? Este bailar juntos me desnuda, me expone, me exhibe, entonces también cómo no poder estar cómodo en esa situación y no bancarse la incomodidad, entonces evadirla de un mal, modo u otro, porque te está poniendo en un lugar de exposición, de desnudez, ¿no? Bueno, cómo hacerse cargo de esa incomodidad, cómo habitar esa incomodidad y decirle al otro, bueno, ¿sabes que estoy incómodo en danza, no? Blanquear, estoy incómodo, bailemos desde esta incomodidad y decime vos y cómo vamos construyendo una confianza. Pero bueno, es todo un proceso de cómo se van dando los vínculos y esos vínculos son muy diversos. sí, sí, tal cual. Sí, ahí dijiste algo que es cierto, yo nunca lo había registrado, ¿no? Como que muchas veces genera incomodidad esas cosas. Y cómo transmitimos esa incomodidad y cómo la transitamos, ¿no? Sí, es cierto. Yo no, nunca había pensado de eso, como el registro desde la incomodidad. Como trato de estar presente, estoy incómodo, cómo le comunico al otro o a la otra que desde esa incomodidad estoy haciendo lo que puedo. Sí, sí, sí. Y cómo Pasa, transitar eso, es cierto. pasa mucho, a veces no es adrede el no registrar al otro, sino a veces es miedo, desnudez, exhibición, como bueno, ese lugar de la vergüenza y del no saber cómo comunicarnos pura y exclusivamente desde el cuerpo, ¿no? Sí. Por eso Magdalena dijo hace un rato otra cosa que también me pareció interesante, que lo dijimos hace un ratito, y esto que dice, sí, los cuerpos siempre ponen ahí medio en evidencia, por más que no querramos evidenciar, eh, para mí las corporalidades o lo físico eh, tiene siempre como es un poco un resorte de lo que nos pasa adentro, digamos. Y viceversa. Yo creo que uno también puede construir otras subjetividades a través de lo físico, a través de y en esto también como una pedagogía docente, ¿no? Como cómo reconstruir ciertas subjetividades a través del laburo físico de la danza. Y no como matar a la persona físicamente, sino el abordaje amoroso de esas corporalidades, para la construcción de subjetividades más amorosas también, más afectadas, más con afectaciones sería la palabra, no afectadas. Afectada estoy yo, más con afectaciones. O que puedan habitar esa afectación, que puedan eso, que puedan evitar, que podamos evitar la fragilidad, ¿no?
esta fragilidad que Ay, tenemos todos y que todos sí, tratamos de mentir y acorazar y se nos sale por los poros cuando bailamos, ¿no? sí, Nada, tal cómo cual. habitarla y hacernos cargo de estas fragilidades, de estas incomodidades, de lo que de lo que nos genera vergüenza, de lo que nos genera pudor, de lo que nos genera eh, bronca, de lo que nos genera impotencia, de lo que nos genera miedo. Bueno, cómo habitar toda esa oscuridad que está ahí y es parte de nuestra fragilidad, cómo habitarla y ponerla a bailar sin tratar de mentirnos que somos súper héroes, heroínas y que somos brillantes a través de piruetas y saltos mortales que están totalmente desubjetivados, que no tienen nada de mí, no cuentan nada de mí más que lo puedo hacer. Sí, tal cual. O sea, es que nosotros para dar clases online, para mí ha sido un desafío grandísimo que me ha hecho poner bastante nerviosa, por cierto, entre internet que se corta y lo difícil que es poder transmitir a través de la virtualidad, ¿no? Y porque nunca podés sentir cómo está el cuerpo, en el caso del tango, nunca podés sentir cómo está el cuerpo de las otras personas como para, entonces, hacer mucho uso de las ideas y de las sensaciones para construir un movimiento. Fue para mí un desafío este año dar clases desde ese lugar. Y, y esto que decís de cómo habitar esos momentos, ¿no? Nosotros hay algo que decimos siempre, es que cuando uno hacemos a la introducción de la clase como un ejercicio de alineación, ¿no? Pero es un ejercicio más de registro corporal, porque nosotros decimos como que la alineación o la cuestión técnica a la hora de abordar el cuerpo no es algo estático, no es que vos te armaste así y vas a bailar como perfecta y no se te va a salir el centro y no, porque no es algo real físicamente hablando tampoco, ¿no? Pero hay una creencia tan grande de eso que nosotros hemos visto gente bailar sin respirar prácticamente por no querer desarmar esa postura. Entonces nosotros siempre hablamos de alineación en movimiento y, y que el poder registrar al otro siempre es posible, o a la otra o al otro siempre es posible a partir de un propio registro. Como, bueno, a ver, ¿qué me pasa hoy con el cuerpo? Porque a mí me pasa, hay veces que estoy espléndida, rubia, alta, esbelta, entonces nada, tengo la elongación de Eleonora, no sé. Y hay veces que la verdad que es un día de miércoles y me cuesto yo un montón. Yo me cuesto un montón. ¿Y qué pasa cuando tenés que abordar la danza en esos días? ¿No? Eh, y sí, en el caso del tango te vas a caer, te vas a desarmar, pero me parece, o por lo menos para mí es importante asumir que uno está del orto ese día. Y que, bueno, que va a ser eso, digamos, ¿no? Y que el cuerpo va a responder a esa oscuridad que uno está transitando o a esa tristeza. Pero muchas veces, digo, optamos por lo contrario, como decir, esta frase pero esta frase media romántica de cuando danzo no pienso o cuando danzo se me van las penas, a mí no se me fue nunca. No me funcionó eso. No, está bueno como
Está buenísimo poder charlar sobre el adentro del ensayo, el adentro de las clases, esas sensaciones, la sensación desde el lugar del coordinador y también las sensaciones desde el lugar del haber bailado y el haber interpretado y cómo se dan esos vínculos y esas relaciones, ¿no? Y que si bien, digamos, estamos pensando muchas veces la pluralidad y la heterogeneidad en la danza, pero si ese pensamiento realmente somos capaces de traducirlo, de llevarlo a la hora de una clase, a la hora de un ensayo, si podemos construir los vínculos desde esa mirada plural y heterogénea, muchas veces que nos esforzamos mucho para en las clases que sea así, pero después a la hora del ensayo a veces se diluye porque estamos acostumbrados a un modo de trabajo que perpetúa o que sigue reproduciendo jerarquías, autoridades, ¿no? Una voz autorizada cuando en realidad lo único que es un rol, son roles diversos y distintos que cada uno ocupa y hay que confiar tanto en el iluminador que te dice yo voy a poner un rasante, a el bailarín que dice yo voy a mover la mano acá, al director que dice, bueno, juntemos tu retazo con el de él y vamos a hacer una secuencia, ¿no? Es como, son todos roles diversos y confiar en la palabra de todos. que creo que es lo más difícil. Y además no solo como rol de director en cuanto a confianza, yo creo que cuesta mucho cuando sos el intérprete o la intérprete o él o la alumne, sumarte a esas propuestas. Digo, porque hay también ahí entre una comodidad y un temor a la autoexploración de la interpretación, ¿no? Como que es más fácil que te digan, bueno, vas a bailar una samba de amor, con eso vas a competir y la tenés que interpretar como si estuviera falleciendo de amor, a que te digan, a ver, ¿qué te sugiere esto? Porque te ponen en otra, te ponen un ejercicio que muchas veces no hace la danza. Digo, la danza piensa que solamente baila cuando baila. Y no pensamos que la danza baila cuando uno se sienta a estudiar, digamos, o cuando se sienta a pensar o a escribir. Parece que eso no fuera danza. Eh, digo, ahí como el predominio de lo físico como condición sine qua non del ejercicio de la danza, digamos. Ujú. Entonces, digo, como intérprete te pone ahí en una de tenés que, como, ay, ¿qué digo yo que interpreto de esto? De hecho, si te preguntan, es, bueno, ¿qué te parece esto? Y la verdad que es una porquería. Hay que decirle a la persona que te dirige o al que vos crees que es tu profesor o tu maestro, o tu profesor y tu maestra, que la propuesta que tiene es una porquería. Eh, o a mí, hay cosas que a mí yo he bailado que no me han gustado en absoluto. Yo, por ejemplo, detestaba eh, que en las coreografías grupales de folclore eh, hiciéramos una diagonal arrodillados. Me parecía la cosa más fea que puede tener folclore en cuanto coreográfico. Arrodillados todos y que una pareja pase en el diome me parecía así como, no sé, ya lo hicimos tantas veces que para qué seguir haciéndolo. Y, y si bien no me daban el lugar para eso, pero yo no sé si me hubieran dado el lugar, si me hubiera tomado la posta de decir, che, no, a mí me parece que acá, digo, porque cuando te dan esa oportunidad también te dan una oportunidad de construcción de algo.
Y, y muchas veces, viste, no siempre tenés los recursos para, o sí los tenés, pero no los tenés tan claros para construir algo, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, digo, más allá que la responsabilidad siempre tiene que ver con la voz autorizada, ¿no? Creo que cuando te toca del otro lado, que te inviten a esa propuesta, generalmente siempre preferimos que nos coordinen y nos guíen a que nos interpelen, ¿no? Porque es más cómodo, es más fácil, ganas más tiempo, no tenés que mambiarte tanto, qué sé yo. Sí, sí, y también pienso que esa mirada de componer también se entrena, ¿no? Eso se entrena como se entrena el cuerpo, como se entrena para bailar, Sí, se entrena esa mirada compositiva y ese modo de creer, y los diversos y infinitos modos de crear, pero también se entrenan, ¿no? Cuando uno dice, bueno, esta parte de la coreografía no me gusta, me parece una porquería, pero no tiene algo para proponer, también es como, bueno, estás sumando esta mirada que vos estás brindando, estás sumando realmente al colectivo o está generando solamente una tensión. Y esa tensión puede sumar, digo, porque capaz sí, bueno, vos le decís una porquería, el director se va, lo piensa y te trae otra propuesta, porque adhiere a esa posibilidad de que es una porquería. Pero cuando yo solamente le digo una porquería claro. y no propongo más nada, bueno, ahí genera una fractura que puede no llevar a ningún buen puerto, digamos, ¿no? Entonces es como, bueno, también se entrena esto de componer y de generar con el cuerpo y de decir, bueno, a ver, esto me parece una porquería, ¿qué te parece si vamos por acá? Probemos esto, y si no probemos lo otro y probemos lo otro, pero como generar movimiento y no solamente derribar propuestas, ¿no? Comparto plenamente. De hecho, me hace acordar en la academia que yo bailaba, que sumamente siempre agradecida de los conocimientos, todo, pero no teníamos ejercicios de composición. Digo, podíamos haber tenido nuestros momentos de técnica, de lo que sea, pero nunca tuvimos ejercicios de interpretación y composición. Entonces siempre terminábamos, sobre todo cuando construíamos las parejas de baile, siempre terminábamos como medio en los lugares comunes, ¿no? Eh, como primero el lugar común de vayamos a hacer lo que sirve para ganar. Eh, como primer lugar común. Eh, y segundo, siempre la pareja estilizada o la pareja tradicional, siempre la construcción desde lo romántico, ¿no? Como hay siempre la mujer que sufre y el tipo que se arrepiente. Eh, hay un poco esas creaciones coreográficas que que por más que nos hubieran dado el lugar de la interpretación, digo, de, bueno, vamos a bailar esta samba para competir, esta va a ser la coreografía, vos le tenés que agregar tu plus interpretativo. Tampoco teníamos enseñanza interpretativa, digo, porque siempre terminamos todas reproduciendo los mismos lugares comunes de la interpretación, ¿no? Que es como, qué sé yo, como esas cosas no sé, yo no transité en una academia que me educaran en cuestiones interpretativas, por ejemplo, y mucho menos de composición, y mucho menos de interpretativo-composición como todo junto. Digo, esa experiencia yo la tuve con vos, con la formación escénica, que fue como mucho eh, construir, como poner en valor lo que decía tu cuerpo, ¿no? Y no lo que otro quería decir con tu cuerpo.
y después el proceso al final de la formación de que otros cuerpos digan lo que vos querés, o sea, la idea que vos tenés plasmada que se diga, ¿no? Que, que eso también es como, para mí es como un abismo tan grande lo que uno quiere necesariamente decir o interpretar de las cosas a lo que las corporalidades devuelven de la interpretación, que eso también me parece así como súper complejo, ¿no? Y no se enseña en los trayectos académicos, a menos que vengas, no sé, a la UBA, nunca cursé a la UBA, pero bueno, la gente que baila tango en la UBA, folclore puede ser un poco mejor, pero eh, nada, también hay ahí dentro de la academia como una enseñanza y una forma de abordar bastante estereotipada también. Sí, sí, muchas veces De, se cae en la interpretación como el cliché. Bueno, ¿cómo es el cliché de claro, sufrir? ¿Cómo es el cliché de amar? ¿Cómo es el cliché de... Bueno, ahí otra vez volvemos a caer sí, sí, en, sí, sí, en sí, sí, volvemos a caer en perder el contacto con cómo este cuerpo habla del amor, cómo este cuerpo habla del padecer, sin necesidad de enamorarse ni sin necesidad de padecer, pero cómo este cuerpo dice, cuenta esto, ¿no? tal cual. Yo creo que esas cosas, es, nada, te enseñan a el cliché, como decís vos, como, bueno, esto se interpreta de esta forma. Y como hay tantas formas de sufrimiento, chiques, que, pero bueno, para, para las danzas tradicionales argentinas hay una sola. Eh, qué sé yo. A mí me cuesta lo académico, a mí me cuesta, pero porque siempre renegué, incluso hasta con sociología renegué. Pero bueno, digo, es necesario porque uno tiene que tener siempre desde dónde discutir, ¿no? O desde dónde interpelar, pero cuesta, o a mí lo académico siempre me costó, digamos, como el tránsito por ese lugar, en todos los aspectos de mi vida, está con la sociología. Me costaba como mucho ir a los lugares institucionalizados y que solo hubiera una forma de aprender. A mí siempre me costó un poquito esas cosas. Creo que está Pero ligado bueno, a esto que nombraste desde el principio y que me parece clave para pensar, eh, que dijiste dos cosas, la repetición y el error, ¿no? Un poco la repetición ligada a una reproducción de modos de enseñanza, una reproducción de modos coreográficos para la danza, una reproducción de corporalidades estáticas, una reproducción del modo en que hay que sentir y expresar las danzas. Digo, esta repetición, no la repetición del ensayo, porque la repetición del ensayo es necesaria, sino esa repetición de la reproducción de formas dadas y que además el no reproducirlas tal cual implique el error, ¿no? No implique una diversidad o una apertura o una posible nueva mirada, sino que implique el error cuando uno se mal. sale de esa reproducción. Y te dejan los márgenes, siempre digo, siempre te dejan los márgenes. Y medio que eso te interpela que te tengas que formar y armar de otras cosas, eh, para que sea valedero, digo, estar en esos márgenes. Eh, pero sí, digo, esto que decís vos, siempre te dejan los márgenes. La gente que sigue, sigue y se encuadra dentro de algo que lo va a contener
por siempre. Y la gente que le empieza a hacer ruido siempre queda como a los márgenes de esa contención, digamos, institucional de la danza. Es bueno porque te pone a estudiar y a poner en valor esos márgenes. Y Ujú. en otra parte no es tan bueno porque te la pasás renegando, digamos, eh, con cosas que me parece que, no sé, que tendrían que tener más llegada, más espacio, más de un montón de cosas que por ahí la institución hace que no llegue, digamos, ¿no? Y que terminen siendo siempre las mismas personas que circulan en los mismos espacios. Eso es como, en el tango pasa muchísimo, como en los festivales siempre son las mismas personas que se contratan, las mismas cosas, y, y más allá de que a la gente le guste, ¿no? Es como generás un circuito que la persona que está en los márgenes y nunca va a llegar a ese circuito, se va a tener, siempre es un autogestor o una autogestora de sus propios circuitos. Está bueno porque nada, se arman nichos distintos, pero por otro lado también es como cansador, ¿no? Como, Ujú. dale, ¿qué tenés que esperar? ¿Que se muera esa gente? Esa es la sensación para mí. Pero bueno, qué sé yo. Te van a morir alguna vez. O no, no sé. No le deseo la muerte a nadie, ¿no? Porque estamos como muy susceptibles con Mario Pereira. Escucho así como declaraciones que no hay que alegrarse de la muerte, pero yo creo que sí, que hay que alegrarse de la muerte en todos los sentidos. Y lo dice una persona que tiene mucho temor a la muerte. Perdón que disrumpí con esto, que nada que ver, pero bueno, es. Eh, sí, yo, eso, ¿no? Bueno, cómo se construyen esos márgenes y esas centralidades y cómo el reproducir el modelo, reproducir lo instituido, te hace que permanezcas en la centralidad, el romper con ese centro te ponen los márgenes, pero muchas veces en los márgenes también se construyen hegemonías, ¿no? Como también dentro de los márgenes se construyen pequeñas hegemonías, nichos, que son las que están avaladas para tensionar con la Tal cual. centralidad, y el que no está tampoco en ese nicho está al margen del margen, ¿no? Y cada vez hay Vaya, está colgado así. Mal. sí. ¿Cómo son las estrategias de territorialización en ese aspecto, ¿no? Como tal vez una se pase toda la vida desterritorializándose, pero digo, en estas luchas de poderes y de hegemonías, como decís vos, la gente tiene una gran necesidad de territorializarse y marcar, incluso en ese margen, un lugar hegemónico que también termina expulsando a los que nos quedamos de acá abajo así, medio colgados. Sí, es Claro, ¿no? cierto. Porque vuelve a funcionar la misma lógica que la de la centralidad. El que reproduce ese discurso del margen puede ser parte del margen, pero si vos no volvés, si no reproducís ese discurso que construyó el margen, no estás ni siquiera en el margen, ¿no? En el Entonces, marco. Tristísimo, claro. esa misma lógica, ¿no? De reproducción y hay que adherir con esa lógica para ser parte del margen, nunca del centro. Y encima tenés que tener cuidado, porque si estás al margen del margen, te pueden juzgar de que estás jugando para el centro. Totalmente. Si osás, digo, tener algún acercamiento con el centro. Digo, es como todo mal, anticultural, anti. Sí, sí. Yo ahí siempre creo que entran a jugar los juicios de valor y de moral que nos ponen en lugares tan chotos, ¿no?
de decir o de juzgar el laburo de la otra persona, no en cuanto a producción de significado, sino en cuanto a relación o dónde se ubica, ¿no? Porque vos podés juzgar el laburo de alguien en cuanto... Y a mí no me gusta como, qué sé yo, su puesta en escena, o no me gusta cómo usa la luz, o no me gusta lo que hace coreográficamente, porque no sé, porque siempre apela a lo monstruoso, porque siempre apela a lo romántico, bueno, no importa. Eh, pero uno puede hacer una crítica de esas cosas que tienen que ver con un gusto personal, pero creo que hay una línea muy delgada a cuando la crítica tiene un tinte moral, ¿no? Como, ay, mira lo que hizo, mira con quién fue, y como, ¿qué sabes esa persona? ¿Qué construcción o qué trabajo eh, hizo o hace para estar ahí? Creo que en la danza, en la cultura, la moral es como un valor puesto siempre ahí para cuando uno no es capaz de ver el laburo del otro desde un lugar, no sé si imparcial, porque uno no lo ve imparcial, pero sí desde un lugar más de trabajo a trabajo, digamos, ¿no? Y no desde una postura moral de en qué lugar se mueve y con quién se mueve. Para mí son como, es una línea tan delgada, ¿viste? Sí, sí, poder ver al otro como un par, ¿no? Un laburante, está laburando de la danza, es un laburante, por más de que uno no comulgue con la estética, con los modos de transmisión, con la poética, uno no puede diferenciarse y tensionar con su propuesta, pero no deja de ser un laburante, ¿no? Es el gran desafío que viene a plantear el Movimiento Federal de Danza es cómo pensarnos todos como laburantes y trabajadores, más allá de la poética, la estética, el modo de transmisión, donde labures, si haces la danza comercial, si haces danza súper disidente, si haces una danza barrial, lo que sea que hagas, sos un laburante de la danza y esto es una reivindicación para tu laburo como trabajador de la danza, eh, pero que no debería estar atravesada por esas disputas de poder entre centralidad, periferia, periferia de la periferia y Totalmente, invisibles de los invisibles. Pero bueno, es el gran desafío y por supuesto que nos va a costar una banda. totalmente. Sí, sí, en eso yo soy bastante peronista, digo. Para mí el sol sale para todos. Te guste o no te guste lo que haga estéticamente la otra persona, pero no sé si estamos en condiciones de decir quién hace cultura y quién hace arte y quién no, digamos. Ay, el Molinete Tango es la escuela de cooperativa de tango donde trabajo, Flor. He visto los flyers. Pásate el chivo. Bueno, nos juntamos con varios colegas, una experiencia cooperativa que es muy difícil y poco vista en el tango. Eh, y nada, a trabajar y a dar clases juntos y a resistir también en este momento. Creo que es un aprendizaje, este va a ser el segundo mes que transitamos, es un aprendizaje para todos. Eh, el trabajar juntos y el llevar adelante algo de forma colectiva, ¿no? Y horizontal. Un poco lo que hablábamos antes, de cómo uno construye desde la escena o desde la danza otro tipo de relaciones sociales, ¿no? Que no sean necesariamente bajo una sola línea.
Pero bueno, es un aprendizaje, pienso yo. Y estamos Bueno, dando Lia, vamos. clases todos los días. Ah, Ay, se unió eso, mi bien. mamá. Mamá, ya estamos terminando. Bueno, en algún momento va a estar subido a YouTube, así que ahí pueden ver todo lo que ha dicho Lía Pereira.